Fuero Íntimo, temporada 2. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fuero Íntimo. Hoy con nosotros Mariela Puga. Bienvenida, Mariela. Hola, Fede, muchas gracias por la invitación. Un gustazo tenerte con nosotros. El gusto es mío. Y bueno, medio como que nos adelantamos recién detrás de cámara, charlando. Medio que hicimos la mitad del capítulo, lo hicimos con la cámara apagada. No nos estaban grabando, no nos habíamos dado cuenta. Yo me había olvidado de hacer la presentación, pero yo seguí. Así que bueno, vamos a reeditar lo que estábamos charlando recién. Che, Mariela, bueno, felicitarte por toda la actividad que estás haciendo. Contanos un poco lo que es la clínica jurídica que la venís trabajando hace años. ¿De qué se trata? La clínica, en principio, es un proyecto pedagógico. ¿Qué es una clínica? ¿Qué es una clínica? Yo lo sé, pero por ahí, para los que no saben. Las clínicas son proyectos pedagógicos que surgen en los Estados Unidos a comienzos del siglo XX con la filosofía realista, ¿no? Que empieza a ser muy crítica del derecho y sobre todo de la formación de los abogados. ¿Qué sería la filosofía realista? La filosofía realista es, no hay tal cosa como una norma jurídica, el derecho es una práctica. Entonces, bien, no hay que estudiar normas tanto y hay que estudiar más... el caso. Hay que fortalecer las destrezas. La abogacía es una práctica argumentativa y lo que tenemos que hacer es fortalecer las destrezas de los abogados para entrevistar a los clientes, para entender qué quieren los clientes, para hacer un buen interrogatorio de testigos, para pensar un caso con toda esa información que le trae sucia, que le trae el cliente, digamos. Bien. Básicamente eso, es entrenar en destrezas y entrenar a los estudiantes en aprender de su propia experiencia, ¿no? Porque uno no le puede enseñar a un estudiante todo lo que le va a pasar en la carrera, pero sí le pueden enseñar a cómo pensar lo que le pasa, cómo reflexionar y cómo mejorar su planificación a lo largo de su carrera. Entonces es eso, es una técnica interactiva de enseñanza del derecho que empezó en las facultades de Derecho muy fuerte con el avance del realismo jurídico en los Estados Unidos y que después se fue dispersando por Latinoamérica de manera muy diferente. Primero, ahí en los 60, un movimiento que se llama Law and Society, que también surge de los Estados Unidos y que va a algunas facultades de Derecho en Colombia, en Chile, etcétera. Y que van promoviendo estas técnicas. Entonces lo que vos ves hoy, por ejemplo, en Chile es que la Facultad de Derecho no te da el título de graduado, sino que vos tenés que pasar tus 2 últimos años de graduación haciendo asesoramiento jurídico en distintas oficinas de asesoramiento jurídico en distintos barrios, etc. Entonces, los estudiantes de Derecho salen abogados, pero porque ya con una práctica y ya con una interacción y formados en destrezas y evaluados en eso. Claro, yo siempre pongo de ejemplo, perdón, te interrumpo, sí. Siempre lo comento o con mis clientes o con los alumnos. Es como el médico, que no podés operar si no hiciste la práctica. Imagínate. Y acá es igual. ¿Vos en la facultad te enseñaron cómo interrogar a un cliente? No te enseñan nada de lo invisible. Cómo escribir la demanda, pensar el caso. Bueno, nada, o sea, o la Facultad de Derecho te da muy fácil el título o el Estado de una manera muy fácil pone la propiedad y la libertad de las personas en gente que hay que aprender. Bueno, entonces va a decir que tenemos que demandar por mala praxis del Estado a la universidad. Lo que digo es que nos hace falta una revisión crítica acerca de cómo estamos formando abogados, no solamente por el bien de la sociedad, por el bien de la salud mental de los que nos recibimos y que rápidamente tenemos que enfrentar. Primero de los docentes, ¿o no? Y después de los docentes, sin duda alguna, Yo veo, me van a matar más de uno, que ya me divierto, siempre les digo a mis alumnos que veo los comentarios, muchas veces que no tengo ganas de comer un postre, en vez de comer un postre rico, me abro los comentarios y me divierto con las cosas que dicen. Pero te das cuenta que no están preparados para enfrentar lo que va a ser después la profesión. Entonces yo digo siempre, la tarea del abogado es como, lo asemejo como un luchador o un boxeador. Y creo que porque vos tenés que estar preparado, es como que
quiero ser boxeador, ay, pero no me voy a bancar un golpe. Claro. No. O sea, no puedo ver una pelea, no, loco. Sí. Si vos vas a ser el boxeador o vas a estar en el ring, pero no me digas, o sea, como el médico, no puedo ver un cadáver, no puedo ver no puedo ver sangre. Bueno, te equivocaste carrera, hermano. Entonces... Sí, y eso se externaliza mucho en los clientes, ¿no? Porque el hecho de que uno salga y no esté preparado emotivamente para escuchar una narración de hechos muy trágicos o para cargar con toda la demanda emocional del cliente, o que uno no esté preparado para separar ese relato lleno de cosas que le importan al cliente pero que no hacen al caso, ¿no? Que uno no esté preparado para eso, emocionalmente es fuerte para uno, pero externaliza en falta de eficacia en lo que uno le provee al cliente. Claro. Y creo que eso es un problema para la profesión en general, porque cada vez se convierte en una profesión que es menos un servicio público, que sirve menos a la gente, y la gente trata de evadir al abogado. No voy a un abogado a buscar una solución, voy a un abogado como última instancia, claro, ¿no? Y creo que eso fue lo que los realistas trajeron al debate, ¿no? La abogacía es un servicio público. La gente debería buscar al abogado como cuando tengo un problema busco un abogado, claro, ¿no? Tal cual. Y no tratar de evadir la idea de ir a un abogado. Y me parece que ahí eso depende de cuántas destrezas tengan los profesionales para proveer a una escucha activa y a un servicio que les sea útil, digamos. Porque también está esta cosa de, muchas veces nosotros ganamos el caso y estamos felices y le decimos, la gente dice, no, pero no es lo que yo necesito, digamos, no es lo que yo buscaba, claro. Es un problema de escucha activa con problemas, digamos. Vos le das lo que vos sabés, pero no lo que necesitan, eso... Claro. Y ahí creo que las clínicas vinieron un poco para eso, para tratar de repensar desde las facultades de Derecho cómo convertir la abogacía en un servicio que sea útil para la sociedad en los distintos sentidos posibles. Llegan a la Argentina como en los 90 aproximadamente, un programa de la Fundación Ford que va a financiar 2 clínicas en Buenos Aires, una en Neuquén, otras clínicas en Perú, en Chile. Ajá. Y lo espectacular de eso es que yo tuve la suerte de que estaba en Buenos Aires, en el lugar donde estaban financiando un proyecto clínico en ese momento, y donde empezó a desarrollarse muy fuerte, y después se expandió, digamos. En la Argentina ahora hay muchas clínicas en muchos lugares. Las clínicas no son la única manera de entrenar destrezas, ¿no? La UBA tiene hace muchos años sus consultorios ahí arriba de la Corte Suprema, donde van los estudiantes a hacer sus prácticas. Ajá. Hay muchas universidades con sistemas de práctica y de entrenamiento en destrezas que son muy eficientes y que funcionan muy bien, pero las clínicas aportan algo distinto, ¿no? Aportan esto de... Un poco más integral. Claro, no te enseñamos cómo hacer la demanda, te enseñamos cómo pensar, planificar hacer la demanda y cómo conseguir seguir aprendiendo a hacer mejores demandas a lo largo de tu carrera. Y cómo sostener el caso. Y cómo reflexionar acerca de tu experiencia. Que me parece que es una cosa, porque uno puede tener mucha experiencia y nunca haber reflexionado, haber adquirido principios de eso, haber adquirido destrezas de eso. Y la clínica en este sentido es eso, es planificación, acción, reflexión, y es un círculo que aprendemos a hacer y a trabajar en eso. ¿Y eso que lleva los casos que lleva a la clínica son casos individuales o son de incidencia colectiva? Bueno, la clínica en la que yo trabajo y en las que siempre trabajé son clínicas que llamamos de interés público. Bien. Y que empezaron con las acciones colectivas en la Argentina, en el 94, las acciones colectivas empezaron antes, pero con la reforma constitucional de 1994 empezaron muy fuertes las acciones colectivas, y las clínicas en las que yo estuve, primero Palermo en Buenos Aires, después en Tucumán y después acá en Córdoba, son todas clínicas que llevaban casos que llamamos de incidencia colectiva, o sea, casos que yo hoy, digamos, como investigadora de CONICET, los estudio como litigio estructural, claro, ¿no? Pero que básicamente suponen nuevas formas procesales de llevar adelante demandas que son de colectivos de personas, ¿no? O que suponen alguna identidad colectiva, claro, para llevar adelante. O sea, eso. Que esos procesos, lo expliqué un poquito para el que no está muy metido con los procesos colectivos, que puede ser sobre un bien, defendiendo un bien colectivo, o defendiendo intereses. Eso es lo que nos dice la Corte en Alavi, ¿no? Eso es lo que nos contó, esa es la historia que nos contó la Corte. ¿Vos lo ves de otra forma? Contame.
Yo creo que es una forma maniquea. Los que hacemos este litigio nos damos cuenta que esas cosas están mucho más cruzadas y son mucho más inciertas. Porque ¿no? si te pone a pensar, Alavi, para mí Sí. no es de interés individual homogéneo. Para mí era justamente la privacidad y eso es un bien. Podría ser cualquiera un bien de las dos, colectivo. podría ser ambas cosas. Y la idea de que lo es o no lo es por un hecho material, creo que ahí es donde está la mentira del dogma, digamos. Porque los hechos están ahí, son materia, y nosotros construimos casos, y podemos construir el relato de un caso como si se tratara del bien de la privacidad, ¿no? y ser un bien colectivo, indivisible y demás, claro. O podemos pensar en el interés de cada abogado a quien se le estaba violando la privacidad. Hay un caso de Tucumán bien interesante, que es el caso de las empresas de colectivos no contrataban a mujeres, ¿no? Y el juez planteó un caso colectivo totalmente distinto a cómo se pensó después y cómo lo pensó la Corte, para mí acertadamente, diciendo, acá se afecta la igualdad, y la igualdad es un bien colectivo, ¿no? Claro, en lugar de decir, están los intereses individuales de todas las mujeres a las que no se las quiso contratar por ser mujeres, claro. ¿No? Entonces, me parece que ahí hay una cosa sutil que desde la reflexión crítica que las clínicas a veces te proveen, uno llega y se da cuenta que con los mismos hechos podés construir el caso, claro, de formas distintas. Eso hacemos, digamos, por eso me siento muy identificado con lo que vos planteas, porque en el Club de Derecho hacemos eso. Claro. Viene el caso, sí, y es tirarlo a la mesa y pensar qué estrategia y cómo abordar la argumentación de la defensa. ¿Y la decisión es por qué? Por razones estratégicas. Claro, por eso es estrategia. Pero yo te cuento un caso, hace unos años nos vinieron a ver donde se estaba debatiendo un proyecto de ley, proyecto de lo que era la ley de bosques, el ordenamiento territorial de bosque nativo. Sí, sí. Entonces vienen a vernos y nos plantean de hacer una acción de amparo. Sí. Bueno, pero una acción de amparo... ¿Para parar la ley o para...? Para que la ley no se dicte. Y bueno, claro, uno dice, lo primero que dice, che, pero contra un proyecto de ley y la acción de amparo no va a andar. Pero le encontramos la vuelta y dijimos, no, el Estado parlamentario, o sea, por más que no se haya dictado, la discusión en sí se ha salteado una etapa, que es la de convocar por el convenio de la OIT, de a los pueblos, de las comunidades de pueblos originarios. La ley de era buena, ¿por qué querías? No, en ese momento no. ¿no en ese momento no. Ahora ya no recuerdo porque fue hace casi 10 años atrás. Claro. Y sabían, porque no se había garantizado la participación de las comunidades en ese estado parlamentario. O sea, no es que la ley, había que esperar que se dicte la ley. Yo ya sabía el final. Claro. Pero el resultado fue que nos declararon inadmisible, pero en el punto siguiente dijeron... exhortar a las autoridades a que cumplan con eso. Entonces, eso fue una victoria para nosotros. Pero digo, cómo el caso se argumenta de una forma para poder... Exacto, y yo creo que ahí hay una cosa, y cuando argumentamos con esta idea de que lo que estamos diciendo es empíricamente así y no puede ser de otra manera, ¿no? Y llevamos adelante toda nuestra estrategia probatoria para decir las cosas son de este color y no pueden ser de otra forma. Sin embargo, sabemos que lo que nosotros decimos puede ser tomado por el juez o el juez lo puede tomar de otra manera. Claro. Y los jueces construyen litis todo el tiempo, construyen conflictos y modifican los conflictos que les llevamos a veces nosotros, aún en contra del principio de congruencia y demás. Todo el tiempo, digamos, para también poder decidir en los sentidos en que... Y de eso trata un poco el derecho, y me parece que gran parte de la tensión, muchas veces de la judicialización de la política, de la politización de la justicia, etcétera, tiene mucho que ver con esta operación, ¿no? La operación de cómo construimos el caso nosotros y de cómo construyen los casos los jueces, ¿no? Porque en esa construcción del caso, de repente estamos juzgando cosas que no se esperaban, o estamos haciendo judiciales cosas que no se esperaban que fueran judiciales, y de repente estamos obviando lo que las partes trajeron como caso. Claro. ¿No? Mariela, un poco lo estabas comentando anteriormente. ¿Vos cómo ves? Te vuelvo a preguntar para que me complete un poco más tu idea, que ya me la adelantaste, pero la formación del abogado hoy en las aulas, ¿cómo lo ves? Veo estudiantes, yo soy docente hace muchos años, veo estudiantes cada vez más interesantes.
En principio porque las nuevas tecnologías, porque el roce de la conversación a través de las redes sociales y demás los vuelve ciudadanos como más informados y ciudadanos como más ágiles en la argumentación. Pero también los veo mucho más decepcionados, o sea, mucho más rápido, piensan que la carrera es solo un medio para un fin, digamos, más desilusionados con los cursos, las materias, con el paso por la facultad como experiencia, digamos. ¿Y el abogado en ejercicio? Los que comienzan a ejercer, ¿cómo ves la profesión? No sé si yo tengo una opinión sobre el abogado en ejercicio. Creo que estoy mucho más cerca de la facultad y de cómo se forman y de sus primeros años. Lo que sí, digamos, a mí la profesión me parece que tiene un problema social que está a la vista, ¿no? La gente piensa mal de los abogados y no va a los abogados en busca de solución, sino como último recurso. Y creo que ese es un problema, digamos, estructural, que no reconocerlo, no mirarlo de frente, es incluso los abogados que uno dice tienen las buenas intenciones de cambiar el mundo con la abogacía y demás, y qué sé yo, hay un momento en donde descreen del derecho y donde creen que el sistema no los puede ayudar en esos caminos. Y eso, yo he visto muchos abogados de esas características y eso es lo que a mí más pena me da, digamos, es abogados que creen que quieren servir a través del derecho y demás, y en un momento dado empiezan a sentir o a pensar que... Y yo creo que eso tiene que ver con las destrezas que hay, digamos. Claro. ¿Y cómo es tu opinión con la justicia? Con la justicia en general. En general, en Córdoba, sobre todo, la clínica tuya litiga aquí en Córdoba. Yo litigué mucho tiempo en Buenos Aires y mis primeros años acá en Córdoba fueron muy duros porque en Buenos Aires pasaban muchas cosas. Me acuerdo que pedíamos nos daban medidas autosatisfactivas, no cautelares, autosatisfactivas. Y acá el mundo era mucho más conservador. Acá todavía no tenían definido la legitimación activa de las asociaciones. Acá siempre el acceso a la justicia de casos colectivos siempre fue mucho más complejo. Aparecían, digamos, con dogmas del siglo XIX para responder a problemas procesales del siglo XXI. Había como, siempre para mí fue eso complicado, que yo no creo que tenga otra cosa que ver que con la formación que había en la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho tenía una formación y todavía tiene una formación más conservadora en estos temas, en los temas que me interesan a mí. O sea, yo no sé de derecho de familia o de derechos reales. Entonces, siempre para mí ese paso de allá hacia acá fue difícil. Era muy difícil contarle a los amigos de Buenos Aires que había cosas que acá no se podían hacer, digamos, que allá salían, digamos, como un tubo, pero acá eran como muy complicadas. Pero con el tiempo fui valorando también otras cosas. Uno es un cambio que yo creo que hubo en los últimos 10 años con los concursos, los nuevos jueces, los jueces concursados, empezó a ser, digamos, una bocanada de aire fresco. No es porque sean mucho más progresistas y demás, pero es gente con mucho compromiso con el sentido del campo del derecho. Entonces uno puede tener una conversación jurídica racional y sentirse cómodo en eso. Entonces esa justicia joven, nueva, me parece que es como algo interesante. Creo que una cosa interesante también es las defensorías públicas de Córdoba son buenas, digamos, si uno tiene que mirarlas ahí, son buenas. Después, bueno, la justicia tiene en general en la Argentina estos problemas estructurales de género, de clase y de acceso a la justicia, digamos eso. En materia de incidencia colectiva, sobre todo. Sí. ¿Cómo es la experiencia que tienen? Bueno, a nosotros nos ha ido bien. Te interrumpo. Nosotros cuando presentamos una acción y tenemos que estar festejando la admisión, por ejemplo. Sí. O sea, ya no tanto, pero tenemos que, voy a decir, es como si en una declaratoria de heredero tenés que festejar que el juez te dictó el primer decreto. Claro, o sea, claro. O un despido. Sí, eso es cierto. Nosotros hemos tenido suerte, pero también hemos aprendido a desarrollar la destreza de saber a qué jurisdicción
Parte de la estrategia. Y de cuándo toca el sorteo y cosas como esa, digamos. Entonces también No sé de qué me estás hablando. También hemos aprendido, digamos, un poco siempre que es posible, a veces no es posible, digamos, los plazos no te lo permiten, pero siempre que es posible vamos... Y con eso, digamos, hemos tenido mucha suerte. En Córdoba nosotros conseguimos la primera declaración de inconstitucionalidad de las leyes provinciales que prohíben la sindicalización del servicio penitenciario. Qué bueno. En el 2007, o sea... Estamos hablando 20, hace mucho, 20 años atrás. 20 años atrás bueno. Estamos hablando. Después hubieron 2 o 3 casos más en las cámaras de trabajo y qué sé yo, pero eso pasó acá con un juez de primera instancia, liso y llano, digamos, no fue... y ahora ese caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya con admisibilidad, o sea, ya festejamos el decreto de admisión. Bien, muy bueno. Ya festejamos el decreto de admisión ahí. Excelente. Y ese es un caso que si la Corte Interamericana llega a fallar en contra de Argentina, habrá surgido de acá de un juez de primera instancia, ¿no? Y me parece que esas cosas... Nosotros acá conseguimos que... Estuvo acá presente de visita el juez. Lo sé. Además un académico espectacular. Sí, un amigo. Y después conseguimos, por ejemplo, la personería jurídica de AMAR, que se le había negado el gobierno por una orden judicial. Después conseguimos que se declararan arbitrarias y discriminatorias las detenciones en las racias de jóvenes en barrios marginales en el 2015 de la policía. Y varias cosas así, digamos, que... no es la cantidad de casos, si yo te cuento los casos que ganamos en 4 años en Buenos Aires, en Palermo, son los que se estudian en los manuales de Derecho Constitucional hoy. Pero de cualquier manera me parece que muestran esto, digamos, que en los jueces concursados, jóvenes, pasan cosas ahí. Se hace más difícil ya en la Cámara y en el Tribunal Superior, pero incluso el Tribunal Superior ha ido modificando su jurisprudencia mucho. Y también... Vos sabés que, aprovecho para contarte que nos pasó con el caso que llevamos en Malvinas Argentinas, cuando se instalaba Monsanto, que en ese momento la Municipalidad de Malvinas y la empresa fueron en casación, fueron en queja al Tribunal Superior de Justicia, y hay una vocal, la doctora Cafure, más allá de lo que se había pedido, o sea, convengamos que todos sabemos que los tribunales de alzada tienen limitada su competencia a los puntos de agravio, que es lo que les habilita. Bueno, acá se fue más allá y la señora se despachó diciendo que ni el Club de Derecho, como ONG, que en su estatuto tiene la defensa de los derechos de incidencia colectiva y concretamente la cuestión ambiental, ni tampoco ninguno de los vecinos tenían legitimación para promover esa acción de amparo. Y dice ahí ella que, y lo cita a Marienhoff. Marienhoff es un autor de derecho administrativo que escribió en el año, cuando salió el fallo Catán del año 83, que fue el primer caso registrado en materia ambiental de incidencia colectiva. Allí habla y cuestiona la legitimación de cualquier persona para interponer una acción de amparo. En esa época, imaginemos, ¿no? En la década del 80 no estaba la Constitución nueva y no se hablaba de derechos de incidencia colectiva, como se habla hoy. Entonces, ella lo cita ese autor del del fallo del año 83, dice, como dice Marienhoff, y cita el trabajo de él del año, creo que año 89, donde habla de la acción popular. Claro, o sea, no estaba en la Constitución del 94, no estaba en la Ley General del Ambiente, no había nada de eso. Bueno, fíjate que eso es muy sintomático, ¿no? Cada vez que hay una resistencia a lo nuevo, al futuro, digamos, que ha significado la reforma del 94, vos te encontrás con... O sea, cuando el caso Fontevecchia, la Corte a quién cita a Romero de 1907, un doctrinario de cuando todavía no había tratados internacionales de derechos humanos. Claro. Hablando de cómo tenía que interpretarse el artículo 28 de los tratados internacionales, cuando no existía la idea de tratados internacionales de derechos humanos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, digamos, eso es una resistencia del pasado a las nuevas formas que trajo la Constitución del 94. La idea de que no hay tensiones en nuestra Constitución me parece que es una idea que tenemos que abandonar. O sea, toda la primera parte de la Constitución, surgida en 1853, o sea, hace un siglo y medio atrás, firmada por solamente varones, en su mayoría sacerdotes y militares, ¿no?
de ideologías fuertemente misóginas, clasistas y sobre todo racistas, digamos, porque los indios eran en ese momento básicamente... No eran personas. No eran personas. Entonces, esa ideología de 1853 está en todo el articulado de la primera parte de la Constitución. La segunda parte de la Constitución es 1994, 30% de convencionales constituyentes mujeres, una pluralidad en el Congreso totalmente diferente, otra sociedad, otro mundo, pensó otras cosas que están en permanente tensión con eso. Pero claro, la mayoría de nuestros juristas se han formado en esa Constitución del 53 y en una cultura jurídica que ancla el derecho en la resistencia conservadora, digamos, y no en otras cosas que pueden pasar. Y esa tensión es sana, es interesante. Lo que no es sano es negarla, es creer que nuestra Constitución funciona de manera armoniosa y que hay una interpretación armónica. Lo cierto es que las interpretaciones dominantes de la primera parte son racistas, misóginas y clasistas. Durante un siglo se interpretó de esa forma la Constitución y nuestra jurisprudencia, con todo el valor y la importancia autoritativa que tiene ese rasgo, tiene ese sesgo. Entonces esas citas, cada vez que vamos un ratito antes del 2000, empiezan los problemas, digamos, de interpretación, sobre todo para los que hacemos litigios colectivos, claro, y pensamos el derecho desde la reforma del 94, ¿no? Claro, claro. Mariela, ¿y qué desafíos estás viendo a futuro desde la clínica y en la profesión en general? ¿Qué desafíos? Bueno, yo soy investigadora de CONICET y yo investigo lo que sería tecnología jurídica, o sea, investigo litigio estructural en particular. Entonces, mis desafíos pasan por ahí, digamos. Yo miro muy limitadamente el derecho en los remedios estructurales. Y lo que yo veo es que hay una multiplicación muy fuerte de los litigios estructurales en el último tiempo, fundamentalmente centrados en los litigios administrativos, es decir, contra las políticas públicas del Estado, porque está habiendo un cambio muy radical en las políticas de gobierno y el litigio está sirviendo ahora a contramano de lo que sirvió en otra época para intentar resguardar o conservar políticas que se están intentando cambiar, ¿no? Entonces, esta forma de litigio, de tratar de que los derechos no sean regresivos, de plantear derechos de incidencia colectiva no regresivos o derechos adquiridos o como quieras decirle, es una forma nueva que pone otro tipo de desafíos, digamos, que pone muy enfrenta demasiado a los jueces con el gobierno. Y eso es algo, digamos, que tensiona mucho a los abogados que están haciendo litigio colectivo y tensiona mucho a la forma de pensar el derecho, digamos. Esta tensión de tener que decirle al gobierno, no podés cambiarme esta ley. Hay que revisar, o al menos, porque digamos, la idea del litigio estratégico de interés público, o litigio estructural, justamente es un medio para lograr revertir una determinada situación a un determinado grupo o colectivo de personas. Entonces estás llamando y el Estado va a ser siempre y si eso sigue creciendo, que parece ser el camino, porque está creciendo en todos los países de Latinoamérica, o sea, el protagonismo que tiene la Corte Constitucional brasilera o la Corte Constitucional colombiana o la Corte Constitucional ecuatoriana, incluso la más conservadora hasta ahora que había sido la chilena, que ahora está en plena revolución, eso está pasando, digamos, y eso es como inevitable. Yo creo que el gran desafío es que la estructura judicial argentina se abra y dé mayor acceso a justicia, porque si nosotros seguimos el mismo camino que las otras cortes y solo puede litigar la gente con dinero, la gente con accesibilidad, la justicia se va a transformar en una herramienta de mucha injusticia, ¿no? En países en donde esas cortes tienen gran protagonismo, vos tenés o una estructura de defensorías públicas extraordinaria como la de Brasil, o tenés reglas procesales de acceso a la justicia en donde no necesitas ni un abogado para presentar una acción de tutela como en Colombia, digamos. O en lugares en donde la interpretación de la legitimación activa es amplísima como en Ecuador, ¿no? Lo que tenés son estructuras de justicia que dan mucha amplitud de acceso a la justicia de manera igualitaria. La nuestra no lo es. La nuestra, digamos, su gran déficit... Cuando hablas de la nuestra, ¿es de Córdoba o en general del país? No, en general del país. Yo trabajé un tiempo en el Ministerio de Justicia de la Nación coordinando centros de acceso a justicia.
en lugares como muy tumultuosos, ¿no? En Córdoba había 3 centros, en Santa Fe 2, Entre Ríos, San Luis y Mendoza, o sea, la franja del centro. Y lo que vos ves ahí es que los niveles de necesidades jurídicas insatisfechas en los barrios más vulnerables es altísimo, no solo por la localización de los tribunales, digamos, sino por la cultura legal y su manera de comunicación, que es absolutamente inaccesible para ciertas poblaciones. La forma de razonar los problemas de los pobres en la justicia piensan que es como un mundo salvaje, claro, que no lo pueden comprender, pero porque no son el tipo de conflictos que resuelven todos los días, ¿no? Para mí uno de los casos así como más sintomáticos tiene que ver con la usucapión. La Argentina tiene uno de los índices más altos de Sudamérica de gente con posesión sin propiedad. ¿Por qué no pueden, de posesiones más antiguas? Córdoba es el lugar más grande. Córdoba tiene un promedio de 45 años de posesiones sin propiedad. Pero las políticas de saneamiento están tan pensadas para quien puede usucapir y pagar los impuestos durante 40 años y además hacer la mensura y hacer todo eso, cosas para que la gente que tiene posesiones hace 45 años en el barrio Siburu no puede pagar un plano de mensura, y mucho menos un plano de limitación, y ni hablar de a dónde va a pagar los impuestos si esos lugares no están delimitados para pagar impuestos. O sea, entonces, todo el sistema de usucapión del Código Civil está pensado para una persona con capacidad adquisitiva para poder usucapir, pero no está pensado para los poseedores añejos de los barrios populares de hace muchísimos tiempos. Entonces, eso en la Argentina es muy marcado, es muy fuerte, son como fallas estructurales de acceso a justicia en muchos lugares, y que no está siendo abordado, seriamente, y que puede convertir nuestro sistema de justicia muy alienado de las clases populares, pero tarde o temprano también de la clase media. Eso que vos señalás, que también lo observo igual que vos, no con esos detalles, porque estoy un poco alejado de eso, pero noto en materia de incidencia colectiva que el acceso a la justicia tiene sus dificultades en materia de incidencia colectiva. En lo que tiene que ver con desde parte de la defensa también, porque no está pensada la defensa con un enclave de incidencia colectiva. O sea, más allá de que personalmente los defensores públicos son muy buenos, son brillantes en lo que es materia penal, en civil también, familia, son muy buenos en trabajo, pero siguen con el molde del litigio clásico, de uno contra uno. Y lo mismo con el Ministerio Público. Más allá de las oficinas en materia ambiental o de que se hable bonito, se hable lindo del derecho ambiental, lo real y cierto es que no hay una política pensada para el litigio de interés público. Entonces vos tenés defensores públicos que se oponen a medidas cautelares que piden los actores en materia ambiental, o tenés Ministerio Público que se opone también a la admisibilidad de un recurso, y vos decís, pero si esta acción se cayera por los legitimados, queda en manos del Ministerio Público que lo tiene que sostener. Claro. Entonces, no está pensado. Me parece esto es parte de la resistencia del pasado, o sea, la forma en que se resisten las legitimaciones activas, colectivas, la forma en que se resisten la idea de la posibilidad de un litigio que involucra muchos intereses, que sea complejo en el sentido de que no hay un bueno y un malo, sino que como el mundo es complejo, los conflictos son complejos, y entonces hay víctimas que contribuyen al daño y hay victimarios que lo único que hicieron es seguir haciendo lo que se hizo durante generaciones, digamos, que no le podés tirar toda la culpa encima de algunos agravios colectivos. Esa complejidad de los conflictos suele ser desechada, suele ser como los jueces se le tratan de sacar de encima, porque no se acomodan a la forma en que nos enseñaron derecho y a razonar el derecho en conflictos bipolares de Juan contra Pedro, en donde uno de los dos es el culpable o uno de los dos está equivocado. Esa manera bipolar de pensar los conflictos, estamos educados en eso en las facultades de Derecho,
de alguna manera nubla nuestra posibilidad de abordar conflictos que tienen otra complejidad, que son los conflictos reales. Son multicausales, están determinados por muchas circunstancias y donde no hay víctimas puras y no hay responsables puros. Entonces creo que eso tiene también que ver con la formación, con cómo las facultades de Derecho están abordando eso. Pero sin duda, digamos, imagínate que no tenemos defensor del pueblo hace 15 años, 20 años. Te voy a decir lo mismo, que también otro punto que tiene que ver con el acceso a la justicia es que no tenés organismos públicos encargados. O sea, cuando hablamos de la clínica es una asociación civil o una fundación. Nosotros somos una fundación, pero no tenemos de parte del Estado un organismo público que lleve adelante. Es que no hay una política de acceso a la justicia. En Córdoba, el defensor público no tiene legitimación procesal. Es que, insisto, no hay una política de acceso a justicia. Vos podés ver, por ejemplo, en Brasil claramente una política de acceso a justicia, porque vos ves a los defensores organizados en defensorías de litigios colectivos y de interés público, y a su vez separados en ambiental, indígena y no sé qué. Vos ves que tenés una política amplia y decidida con ese. Tenés al Tribunal Supremo organizándose en salas de litigio estructural, de remedios estructurales. Tenés toda una estructura pensada porque la mayor cantidad de gente encuentre en la justicia y encuentre en el sistema judicial una salida, una solución a sus conflictos. En Colombia lo organizan de otra manera, no tienen la cantidad de defensores públicos que tiene Brasil, tienen menos incluso que nosotros. Ahora tienen un sistema procesal tan sencillo que hace posible que cualquier persona pueda irse frente a un juez y contarle lo que tienen y a partir de ahí armar el caso, ¿no? Ese tipo de, digamos, pero eso es una política pública de acceso a la justicia. Vos tomaste la decisión, vas a cargar al juez con esta situación, pero vos tomaste la decisión de que lo que te importa es que los casos y los conflictos sean atendidos y que no haya barreras y que no haya obstáculos. Nosotros no tenemos ninguna política de acceso a justicia, no tenemos ninguna... estas asesorías gratuitas que tenemos tienen que ver fundamentalmente con derecho penal como si fuera el único conflicto, y después las otras asesorías que son muy buenas, con muy buenos asesores y qué sé yo, tienen todas estas reglas de dinero, de cuánto está involucrado. ¿Cuánto es tu patrimonio? Claro. Cuánto es tu patrimonio, cuánto no es tu patrimonio, que son por lo general muy arbitrarias, porque bueno, no registran de qué se trata, digamos, la justicia no es como comprar un helado, o sea, uno paga una tasa, tiene que pagar un abogado, tiene que seguir. Sí. Entonces, hay cosas que el sistema no registra porque no está bien pensado para eso. ¿Hay esfuerzos? Sí. ¿Cuál es nuestro lugar como país en Latinoamérica en esto? Y yo te diría que estamos como en el 10º, 12º lugar entre los países con acceso a la justicia razonable. Para ir cerrando, ya te hago una última pregunta. Recién vos me hablabas de, pensabas en las políticas judiciales, o mejor dicho, en el derecho, con la integración desde el género y desde el conservadurismo. Y yo te pregunto si no ves también, yo te pregunto porque yo tengo una posición, ¿no? Verás que te quiero preguntar, a ver, contame tu posición. No la transformes en pregunta, decime, contame la posición. Yo te quiero hacer la pregunta para ver si desde este ángulo, como yo lo veo, podés coincidir, pero si no coincidís me gusta escuchar tu posición, que eso es lo más interesante. Que la formación de los abogados en la academia, sobre todo en la nacional, la mayoría de los docentes son de la planta del Poder Judicial, son menos los abogados de litigio. Digamos. ¿No los has observado así? No tengo ese dato. No tengo ese dato. Sí tengo el dato que me parece más relevante que ese todavía. Es que no hay docente full time. Claro. O sea, que la docencia es un lugar como una especie de medalla, porque tampoco el sueldo alcanzaría para eso y qué sé yo, entonces no hay una carrera docente, no hay estímulos a la docencia. Los problemas de acceso que hay también en la Facultad de Derecho y qué sé yo genera que los docentes aunque fueran abogados, van y cuentan las anécdotas de su estudio y de su vida y qué sé yo, pero no hay, digamos, una técnica pedagógica, no hay una posición de seguimiento a la formación. Por ejemplo, en lo que es penal, los dos derechos penal 1, penal 2, procesal penal,
Sí. La mayoría de los docentes son de la planta del Poder Judicial, jueces, fiscales, empleados, funcionarios, claro. pero son menos los abogados de matrícula. Sí, Eso incide en, sin duda, en la formación de los alumnos. Yo creo que ese tipo de cosas tiene que, digamos, uno debería mirar, digamos, como parte de los problemas generales de formación, pero sobre todo la falta de carrera docente, falta de carrera pedagógica, que me parece que eso también es problemático. En cualquier caso, debería ser diversa la composición docente, digamos, debería ofrecer una diversidad interesante y no desequilibrada. Es como que no se tiene en cuenta eso, digamos, como queda como una cuestión accidental, o sí. una cuestión de casualidad. No, sí, eso, digamos, la universidad pública está en muchos problemas, no estoy diciendo ninguna novedad. La Facultad de Derecho es probablemente la facultad con menos cargos concursados de toda la universidad pública, lo cual ya te denota, digamos, algunos detalles de eso. Y por otro lado, me parece que también hay una cuestión ahí de que es una facultad que, si bien ha tenido un cambio curricular en algún momento, por lo tanto ha repensado algo de sus contenidos, no ha tenido realmente una discusión seria sobre el perfil de abogado que está pensando. Vos te vas a la Universidad de La Plata y vos sabés qué perfil de abogados están pensando. No les interesa otro, ¿sabés para qué lo están formando, ¿no? Vos te vas a la UBA y tenés varias líneas que están pensando en perfiles, ¿no? No está claro cuál es la idea en la Facultad de Derecho. Me parece que ha sido siempre muy enciclopedista, ha sido la facultad enciclopedista. Claro. Y ese perfil enciclopedista del abogado, en la práctica, tiene problemas, digamos, para desenvolverse. Para el ejercicio, claro, tal cual. Exacto, para el ejercicio. ¿Te has sentido cómoda, Mariela? Muy cómoda, ¿sí? Ha sido muy fantástico. Bueno, queda una última pregunta, que es preguntarte, sí, ¿quién sos cuando nadie te ve? No, yo soy esencialmente una tenista. ¿Tenista? Soy una tenista. O sea, es lo que debía haber sido y la naturaleza se equivocó en hacerme tan chiquita, pero sin duda soy una tenista 100%. Mira vos, ¿jugabas ahí al tenis? Jugaba mucho cuando era joven, sí, jugaba mucho, después tuve muchas lesiones y ahora, digamos, lo que más me importa es jugar al tenis. El tenis, sí. Qué bueno, buenísimo. Para que te amen. Excelente. Bueno, Mariela, ha sido un gustazo tenerte con nosotros, hermosa la charla. Igualmente. El diálogo que hemos hecho casi casi una hora. Tenemos un regalo para hacerte, como lo tenemos con todos. Qué lindo. Gracias, Dieguito. Si no has visto el programa, te tengo que preguntar si sabes qué es esto. No tengo idea. Bueno, este es un regalo simbólico que te hacemos, que a todos los invitados les explicamos. Sí. Esto tiene una simbología. Digamos, en primer lugar, que todos los que pasan por Foro Íntimo se caracterizan por su pasión, su energía, su visión, toda la fuerza que dejan para desempeñarse y tratar de dejar un granito de arena o no, moldear la realidad en donde se desenvuelven. Sí. Pero creemos que esa fuerza, esa energía no es suficiente sin la inteligencia. Entonces, el cincel simboliza esa inteligencia que han tenido para dejar una huella en el derecho. Así que te hacemos entrega, tiene tu nombre, el nombre de nuestra fundación. Muchísimas gracias, qué hermoso, qué buen detalle. Es simbólico, es rústico, pero simbólico. Muchas gracias. Gracias, Mariela, por estar con nosotros, un gustazo.